exponentes. Existen 7 leyes muy básicas, pero antes de entrar al tema necesitamos comprender lo siguiente. Cuando tenemos un número de esta manera, consideremos que es un número A y este número A está elevado a la m. Entonces a esta parte de acá se le conoce como base y a la parte superior o al número superior se le conoce como exponente o también se le conoce como potencia. Tiene dos nombres. Entonces a este número de acá se le conoce como base y a este número de acá se le conoce como exponente o como potencia. Si queremos ver algunos ejemplos, consideremos por ejemplo 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, x elevado al cuadrado, z elevado al cubo. Son ejemplos de números, ¿sí? Porque consideremos también que la letra x y la letra z son números de los números reales, son números desde menos infinito hasta infinito. Nuestra primera ley nos dice lo siguiente: para multiplicar dos potencias del mismo número, sume los exponentes. Tenemos a elevado a la m por a elevado a la n, donde a y a tienen la misma base, son la misma base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar la base y sumamos sus exponentes. En pocas palabras, mismas bases, sumamos exponentes cuando tenemos una multiplicación de variables o de números. Entonces copiamos la base y sumamos sus exponentes. Tenemos el siguiente ejemplo: 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 5. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Vamos a copiar la base 3 y vamos a sumar los exponentes. 2 más 5 es igual a 7, teniendo un resultado entonces de 3 elevado a la 7. Y si resolvemos esta operación matemática, nos da un resultado de 2187. Nuestra segunda ley nos dice: para dividir dos potencias del mismo número, reste los exponentes. Entonces ahora tenemos la división de mismas bases con sus exponentes. En este caso, a elevado a la m dividido a elevado a la n. En este caso entonces vamos a copiar la base a y vamos a restar los exponentes. M menos n. Tenemos el siguiente ejemplo: 3 elevado a la 5 dividido 3 elevado a la 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el número 3 y vamos a restar sus exponentes. 5 menos 2, como lo establece nuestra fórmula, es igual a 3. Y si resolvemos esta operación matemática, nos daría un resultado de 27. La tercera ley nos establece lo siguiente: para elevar una potencia a una nueva potencia, multiplique los exponentes. Tenemos el número a o la base a elevado a la m y todo eso está afectado por el exponente n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar la base a y tenemos que multiplicar exponentes. Siempre considerando un ejemplo, tenemos la variable x, que es nuestra base, elevado al exponente 2, y todo esto está siendo afectado por el exponente 7. ¿Qué vamos a hacer? Copiamos la base x o la variable x, que es nuestra base, y vamos a multiplicar los exponentes. 2 por 7, 14. La cuarta ley dice la siguiente manera: para elevar un producto a una potencia, eleve cada uno de los factores a la potencia. Entonces vamos a trabajar este producto a y b. Este exponente n va a afectar tanto a la base a como a la base b. Nos quedaría el siguiente resultado: copiamos la base a y ese exponente afecta a la base a elevado a la n porque es un producto, b elevado a la n. Y el siguiente ejemplo dice 3 por 4 elevado al cuadrado. Entonces podemos resolverlo de esta manera: 3 va a ser afectado por el exponente 2 y 4 va a ser afectado por el exponente 2, teniendo 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9 y
4 al cuadrado es igual a 16. 9 por 16 nos da un resultado de 144. La ley número 5 o la quinta ley establece lo siguiente. Para elevar un cociente a una potencia, eleve el numerador y el denominador a la potencia. Tenemos la fracción a partido b, recordemos que este es el numerador y este es el denominador. Entonces, esta ley nos dice lo siguiente, que el exponente n va a afectar tanto a la base a o al número a, como a la base b o al número b. Y entonces nos queda de la siguiente manera. A elevado a la n partido b elevado a la n. Y tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos el cociente xz elevado al cubo. Entonces, la respuesta a este ejercicio nos queda de la siguiente manera. Este 3 va a afectar tanto a la x como a la z. Nos quedaría x elevado al cubo o x elevado a la 3 partido z elevado al cubo o z elevado a la 3. Esto no se puede operar porque no son términos iguales o no son bases iguales. Entonces la respuesta es esta. La ley número 6 de los exponentes establece lo siguiente. Para elevar una fracción a una potencia negativa, invierta la fracción y cambie el signo del exponente. Entonces nos establece que prácticamente tenemos que cambiar o invertir a nuestra fracción. Si tenemos a partido b, ahora debemos colocar b partido a, pero recordando que debemos de cambiar el signo del exponente. Viéndolo siempre en el ejemplo, vamos a invertir la fracción 3/4 a una fracción 4/3. De esta manera, 4/3 y ahora nuestro exponente va a cambiar a positivo y aplicamos lo siguiente para poder culminar nuestro ejercicio. Recordemos que este exponente afecta tanto al 4 como también afecta al 3. 4 elevado al cuadrado nos da un resultado de 16 y 3 elevado al cuadrado nos da un resultado de 9. La ley número 7 de los exponentes nos establece lo siguiente. Para pasar un número elevado a una potencia del numerador al denominador o del denominador al numerador, cambie el signo del exponente. Esto nos establece que si queremos eliminar los exponentes negativos, ¿sí? Como la matemática no desea exponentes negativos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a subir o vamos a pasar al numerador el número b, pero ahora vamos a cambiar el signo del exponente. Al igual podemos bajar el número a o podemos pasar al denominador el número a con un exponente positivo. Nos quedaría b elevado a la m. ¿Por qué? Porque aquí el exponente es negativo, pero como lo subimos al numerador, ahora el exponente es positivo. También el número a tenemos que acá era negativo y ahora como lo bajamos es un exponente positivo. Entonces esta ley nos establece que si invertimos esos números de esa manera, vamos a cambiar los signos de los exponentes de la manera que lo plasmamos acá. El ejemplo nos dice x elevado a la menos 2 y z elevado a la menos 3. Queremos eliminar esos exponentes negativos, queremos deshacernos de los exponentes negativos porque la matemática no lo requiere de esa manera. Entonces lo que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a pasar la letra z o la variable z al numerador con su exponente positivo, z elevado al cubo partido, y la variable x o la letra x la pasamos al denominador con un exponente positivo. Entonces la respuesta nos quedaría z elevado a la 3 o z elevado al cubo partido x elevado al cuadrado, y de esa manera aplicamos la regla número 7.